¿Comenzamos? Sí. Ya. Estamos recorriendo el inicio del ministerio de nuestro Señor. El escenario es la ciudad de Capernaum, donde vivía Pedro. Allí comenzó a recorrer las sinagogas, predicando junto con el resto de los discípulos, que aquí eran espectadores aprendiendo del Maestro. Jesús les enseñaba la palabra, mostrando su autoridad. Ellos eran testigos de las sanidades de muchos enfermos y la libertad de demonios, mostrando su poder. Lo interesante que de todas las sanidades, Marcos nos relata en detalle la sanidad del leproso, que se pudo predicar la semana pasada, y la que veremos hoy es la de este hombre paralítico. De las muchas sanidades, esta también tiene algo especial. Para recordar que podemos recordar que producto de la fama de Jesús ya no podía acercarse a Capernaum, ni a ninguna otra ciudad porque la gente lo buscaba. Entonces se quedaba fuera de la ciudad, como dice el final del pasaje anterior. Pero esa mañana iba a ser especial para alguien. El Señor entraba nuevamente a la ciudad porque alguien necesitaba este milagro. Y el kairos de Dios es perfecto. Muchas veces pensamos que es apresurado, que es tarde, que no estamos preparados, pero para Dios no. Él usa nuestras circunstancias para enseñarnos algo. Y esa mañana era necesario entrar a la casa. No sabemos si es la casa de Pedro, pero suponemos que así fue. Lo que sí sabemos es que esta casa estaba llena de gente que buscaba al Señor, no solo para buscar sanidad, como aprendimos en el relato anterior, sino lo buscaban para escuchar su palabra. Y para entender mejor este relato, tenemos que decir que en aquel tiempo las casas normalmente en Israel tenían una techumbre plana, como una terraza, a la que se subía por medio de una escalera exterior. Estaba cubierta, formada por vigas que iban de una pared a otra, y estas estaban separadas por 1 metro entre sí. Este espacio entre vigas estaba llenado por cañas, era como un tipo de armazón de cañas y tierra. ¿Ya? Y ese milagro ocurrió allí, en medio de la casa. Y nuestro Señor sabe cómo preparar el camino para este milagro. Él es el experto, el Señor de la tierra, el sembrador. Él en todo tiempo les impartía la palabra, los exponía a ella. Y esa mañana se encontraba dentro de los espectadores este hombre paralítico y sus 4 amigos, que llegaron en medio de este sermón al escuchar sus palabras. Algo provocó en ellos. La palabra no nos dice que estaba predicando a nuestro Señor, pero sí nos revela lo que provocó en ellos. Una fe distinta, una fe violenta, una fe de milagros. Y en este relato podemos encontrar algunas pistas que nos muestran su palabra para tener este tipo de fe. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿algunas veces han vivido un milagro en su vida o de algún cercano? O quizás ustedes están necesitando un milagro hoy. Yo hoy necesito un milagro y todos los días oro por él. Y por eso que hoy puedo comprender con más claridad este mensaje. Lo he leído muchas veces, pero hoy día lo entiendo. Como dice Mateo 11:12, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida
logra formar parte de él. Y ahora puedo entender y me pongo en lugar de este hombre, cuál era su situación y en qué condición vivía. Y esa es la misma condición cuando, por ejemplo, hoy conversa con nosotros, contigo el médico, porque hay un diagnóstico poco alentador. Cuando llega la fecha de pagar una cuenta médica, algún compromiso importante y no tienes saldo en la cuenta. Cuando necesitas que el Señor cambie a algún familiar porque el tiempo pasa y sigue igual. Y podemos describir esta situación buscando el significado de esta condición en la Biblia. Un paralítico. Un paralítico se asigna a una persona que sufre de parálisis, cuyas facultades físicas están debilitadas o totalmente incapacitadas. Paralítico. La palabra paralítico en griego se traduce como paralíticos y viene de la raíz del verbo paraluo, paralizado o debilitado, como si se disolviera. Y de acuerdo al contexto histórico de esta parálisis, pude encontrar que en papiros médicos y los escritores grecos romanos dan testimonio de que la parálisis, a menudo causada por traumatismos, accidentes cerebrovasculares o problemas congénitos, se consideraba incurable. Los remedios eran en gran medida supersticiosos o paliativos. Entonces, cuando escuchamos en la Biblia el relato de un paralítico, entendemos que estamos frente a una persona impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Entonces, una persona paralizada, y aquí viene la primera pista, una persona paralizada es una persona que ha perdido el gozo. ¿Y por qué el gozo? Porque la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, lo primero que podemos ver es que debemos tener una vida que refleje el gozo. Eso también es fe. Pero dice que lo llevaron 4 personas. Deducimos que son amigos, ¿cierto? Y acá comenzamos a ver el milagro. 4 hombres. ¿Y por qué 4? Porque cada uno tomaba una parte de la camilla, un extremo de la camilla, ¿cierto? Y yo me pregunté qué es lo que escucharon del maestro que les dio el impulso para hacer esta locura. Y acá tenemos la segunda pista, porque la fe no es solo creer, no es solo una creencia. La fe es una actitud, es una determinación. Y lo lindo es que se puede encender. Ellos determinaron ponerlo a los pies de Jesús. Y por eso es tan importante una determinación. Yo creo que lo opuesto a la fe es el temor, porque este también entra sin pedir permiso. Un día cualquiera te llenas de ansiedad y quienes no conocen una crisis de pánico, donde el temor te paraliza y llega sin aviso. Pero la diferencia con la fe es que tú tienes que hacerla entrar. Tú tienes que tomar el hecho y hacerlo entrar en tus circunstancias. ¿Cuál es el informe que vas a creer? ¿El del médico, el del banco, el de tus circunstancias o el informe del Señor? La fe de estos 4 amigos, de estas 4 personas, fue fundamental y es clave en esta historia. Y aquí viene la tercera pista. En tus circunstancias, rodéate de personas que te acercan al propósito. El Señor elogió la fe de ellos, que con su determinación superó cualquier obstáculo. Demostraron su amor por aquel hombre. Cuando tú creas un ambiente de fe, el poder de Dios te puede alcanzar. Pero si tú vives en duda, aislado, en oscuridad,
El poder de Dios te está tratando de alcanzar, pero no puede, porque la fe es el catalizador. Sin ella no hubiera sucedido este milagro. Estos amigos estaban determinados, crearon un ambiente de fe que contagió al paralítico. Y no solo eso, aquí viene la cuarta pista. Ellos, para conseguir este milagro, tuvieron que romper algo, tuvieron que romper un techo. Y cuando hablamos de techo, hablamos de una mentalidad. Para este tipo de fe, yo necesito un cambio de mentalidad. Necesito romper el techo de mis limitaciones. Son mis paradigmas, mis argumentos. Recordemos la condición del paralítico. Yo no voy a sanar. Dios no tiene el poder. Mi condición, lo que me paraliza, ¿qué es lo que me debilita? ¿Y mis pecados? Pero lo que el Señor nos está recordando hoy en este pasaje es lo mismo que le dijo al hombre: hijo, tus pecados ya están perdonados, ya eres más que vencedor. Esta es la victoria que ha vencido el mundo y es nuestra fe. Pero no solo el enemigo de la fe es el temor, porque este es un enemigo interno. El otro enemigo de la fe es la quinta pista, que es la religiosidad. Y lo podemos ver en los escribas y maestros de la ley, que ellos no pudieron ver el milagro que sucedió delante de sus ojos. No creo que hayan presenciado algo así. ¿Habrían visto algún milagro antes? Porque esto es lo sorprendente. La palabra instantánea e inmediata de Jesús desafía las expectativas e invita al reconocimiento de un poder completamente distinto a la medicina o a la magia usadas para sanar como método convencional en ese tiempo. Pero ellos estaban cegados y cuestionando la autoridad de Jesús. Y para terminar, podemos concluir que esta fe violenta, esta fe de milagro, cambió por completo la vida de este hombre. Había entrado como un paralítico llevado por 4 amigos, pero había salido caminando. Había entrado como un pecador, pero había salido justificado y perdonado. Este hombre fue la razón de Jesús para estar ese día en casa. Y cuando alguien ha sido salvado por el Señor, esto tiene que manifestarse en una nueva vida. Tenemos que andar como vivos entre los muertos. Y por eso yo creo que aquí no terminó la historia. Yo creo que este paralítico se convirtió en el mejor camillero. ¿Cuántas personas habrá puesto él mismo a los pies de Cristo después? Y esta es la invitación que el Señor nos hace hoy. Quizás todas las circunstancias que hemos vivido y que viviremos han sido para este tiempo. Quizás el propósito para este ministerio es formar camilleros, personas con fe violenta. Conviértete en el mejor, aquel que vive la vida con gozo, con determinación, rodeándote de personas con propósito, quitando de nosotros toda religiosidad. Y termino con el título de esta predicación. Jesús, ya terminando su ministerio, le dijo a sus discípulos, estos mismos espectadores: no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y nos dice también hoy, ustedes son esos amigos. Amén.